bendiciones. Esta es la clase de consejería 6.1. Relaciones interpersonales. Soy la pastora Sujei Lara y estoy para servirles del ministerio profético Levantando al Caído. Esta es la escuela de guerra espiritual Levantando al Caído, Isaías 61. Bueno, vamos a hablar de esas relaciones interpersonales. Es un tema muy importante porque nos vamos a dar cuenta, o por lo menos analizar un poco, que no todos somos iguales y que de alguna o de otra forma, cuando somos consejeros, vamos a topar con muchas clases de personas, de diferentes culturas, de diferentes formas de ser, con diferentes formas de hablar, con diferentes formas de vestir, aún dentro de las mismas congregaciones. Los seres humanos son seres sociales. En el momento de la creación, Dios dijo que no era bueno que los seres humanos estuvieran solos. Así que le hizo una compañera a Adán, que fue Eva. ¿Para qué? Para que se pudieran multiplicar y expandirse hasta los miles de millones de personas que hoy ocupamos el planeta Tierra. Los hombres y las mujeres modernos se enorgullecen de su individualismo, su independencia, su autodeterminación. Sin embargo, podemos ver que los hombres y las mujeres modernos se enorgullecen de su individualidad. O sea, la gente quiere estar sola. La gente no quiere compartir con nadie. Hay muchas personas que hoy viven solas, aisladas, metidas solo en una computadora o solo en un teléfono. Solo por ahí hablan, solo por ahí tienen comunicación con la gente. Y más ahora con el teletrabajo, que mucha gente ni sale de su casa porque tiene que todo el día trabajar desde su casa. Y también los estudiantes universitarios de colegio, de escuela, de kinder, todos tienen que estudiar desde su casa. Esto ha hecho todavía que las personas se vuelvan más individualistas, ¿verdad? Su independencia y su autodeterminación. Sin embargo, en ocasiones estas características nos alejan de los demás y nos hacen insensibles, punto 1, nos hacen insensibles, punto 2, solitarios, punto 3, incapaces de establecer buenas relaciones con otras personas. La manera como las personas se relacionan entre sí, incluyendo cómo se comunican, deben de ser un tema de sumo interés para todo consejero cristiano. La Biblia y las relaciones interpersonales registran una larga historia humana de problemas interpersonales, rupturas de comunicación. Aunque la Biblia registra muchos ejemplos de contiendas, tales como conflictos interpersonales, nunca son justificados ni pasados por alto. Por el contrario, la Biblia nos prohíbe las riñas de manera enfática y ellas se mencionan frecuentemente en los principios para las buenas relaciones interpersonales. El libro de Proverbios nos instruye a refrenar nuestra lengua y evitar la calumnia, a decir la verdad, a hablar gentilmente, a pensar antes de hablar, a escuchar cuidadosamente, a resistir la tentación del chisme, a evitar las adulaciones y a confiar en Dios. La ira desenfrenada, las palabras groseras, el orgullo personal, la deshonestidad, la envidia, la lucha por las riquezas y muchos otros atributos nocivos se mencionan como fuente de tensión, y varios temas sobresalen al considerar las numerosas declaraciones bíblicas acerca de las relaciones interpersonales.
Punto 1 y punto muy especial. Las buenas relaciones interpersonales comienzan con Yeshua o con Jesús. A los seguidores de Yeshua se les ha prometido una paz interior sobrenatural que produce una estabilidad interna, aún en tiempos de agitación y tensión interpersonal. Esta paz debería darnos tranquilidad en tiempos de conflicto interpersonal. Entonces, ¿por qué a menudo los cristianos o los seguidores de Yeshua parecen estar en conflictos unos con otros y con personas no creyentes? ¿Por qué tantos creyentes tienen dificultad para llevarse bien con los demás? Esto es algo extraño, porque si usted tiene a Yeshua en su corazón, al Espíritu Santo, al Abacadosh y a Elohim, al Padre Eterno, ¿por qué dentro de las mismas congregaciones nos encontramos conflictos? ¿Por qué nos encontramos conflictos interpersonales en personas que apenas o personas que ya conocen al Eterno? Entonces la primera sería: las buenas relaciones interpersonales comienzan con Yeshua o con Jesús. 2. Las buenas relaciones interpersonales dependen de las características personales. Punto 2, repito, las buenas relaciones interpersonales dependen de las características personales. No hay nada de malo con la negación entre individuos en conflicto, entre facciones políticas, entre los protagonistas de disputas laborales o entre naciones. Tales esfuerzos en procura de la paz pueden ser útiles, pero la Biblia hace mayor énfasis en las actitudes y características de las personas involucradas en los conflictos. Vamos a ver qué habla Pablo de Corintio. En su primera carta a los Corintios, Pablo divide a las personas en 3 características. 1. Personas no creyentes. Estas personas se caracterizan por la inmoralidad sexual, el libertinaje, la participación en prácticas ocultas, el odio, la discordia, los celos, la ira desenfrenada, la ambición egoísta, la disensión, la envidia, la falta de dominio propio. Esa es personas no creyentes. Ahora vamos al punto 2, personas mundanas. Estas personas han entregado su vida a Yeshua, pero nunca han creído espiritualmente. Actúan como los no creyentes y con frecuencia recurren a los celos y a las peleas. Son esas personas que entran a las congregaciones siempre buscando un problema, siempre buscando herir a los demás, siempre buscando pleitos. Tal vez personas que han salido de la calle y no saben vivir si no es tratando de luchar por su vida con golpes y pleitos y gritos. Punto 3. Personas espirituales. Estas personas son seguidores de Yeshua, que han rendido su vida al control divino y que procura pensar y vivir como Yeshua. Han entregado su vida a Yeshua y tienen tiempos regulares de adoración, de oración y meditación en la palabra del Eterno. Y al experimentar una transformación interna, se inicia un proceso de cambio gradual en su conducta externa. Esos cambios no se producen de la noche a la mañana, porque en ellos está involucrada la personalidad. Sin embargo, la vida de estas personas muestra cada vez con más frecuencia la evidencia creciente de un fruto del Espíritu, del Abacadosh, que incluye el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza.
Las buenas relaciones interpersonales requieren determinación y esfuerzo, destreza. Las buenas relaciones interpersonales no siempre ocurren automáticamente, aún entre los seguidores de Yeshua comprometidos. La Biblia y la psicología concuerdan en que las buenas relaciones dependen del desarrollo y la aplicación consistente de destrezas tales como escuchar cuidadosamente, observar el entendimiento de sí mismo y de los demás, refrenarse de comentarios hirientes o arrebatos emocionales y comunicarse de forma correcta. Todo esto se aprende y puede ser enseñado por un consejero cristiano o seguidor de Yeshua perceptivo. Las causas de los problemas en las relaciones interpersonales. Recuerden que esta es la clase de consejería 6.1, que son las relaciones interpersonales. Dice, ¿por qué las personas no pueden llevarse bien unas con otras? Eso se ha discutido por siglos y las respuestas por lo general varían de situación en situación. Sin embargo, las causas se pueden resumir en varias categorías. 1. La influencia satánica. Punto importante. 1. La influencia satánica. Esto va a causar problemas en las relaciones interpersonales. A nivel personal, Satanás tiene un interés particular. Todas las relaciones y sistemas cristianos, ya sea para hacerlos caer o para corromperlos, en el corazón de todo conflicto interpersonal se encuentra siempre la mano sutil. Se encuentra siempre la mano sutil, ya sea para hacerlo caer o para corromperlo. En el corazón de todo conflicto interpersonal se encuentra siempre la mano sutil y manipuladora de Satanás. Sin embargo, Él no es todopoderoso. Los creyentes saben que Dios es más grande que las fuerzas satánicas. Amén. Todos sabemos que es más poderoso nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores que todos los planes que el enemigo tiene para nosotros. 2. Atributos personales, actitudes y acciones. No existen personas perfectas. Sin embargo, hay personas con las que es más fácil llevarse bien y a menudo la tensión interpersonal se inicia y aumenta con personas cuyos rangos de personalidad, actitudes, percepciones, sentimientos y conductas crean conflictos y desconfianza. Yeshua nos advirtió acerca de encontrar faltas en los demás cuando hay faltas aún mayores en nosotros. ¿Se acuerdan del pasaje bíblico que dice que es mejor ver lo que hay en nuestro ojo, ¿verdad? No ver la viga que está en el ojo del hermano, sino el tronco que está en el ojo de nosotros. A veces cargamos más cosas que los demás, más pecado, y nos ocultamos detrás de una religión. Nos ocultamos detrás de las relaciones interpersonales, aún dentro de las mismas iglesias. Personas que sufren agresión y llegan golpeadas a una iglesia y el resto ni cuenta se da, porque viven una doble vida. La mayoría de familias que van a una congregación, antes de llegar a la congregación hasta le han pegado a sus hijos. Su esposo le ha pegado a su esposa. Su esposa le ha gritado al esposo. Entonces vivimos conflictos interpersonales, y por eso dice que hay atributos personales y actitudes y acciones. En el punto 3, patrones de conflicto. El conflicto involucra una lucha que ocurre cuando dos o más personas tienen objetivos que parecen ser incompatibles. Aunque los conflictos muchas veces son destructivos
y amenazantes. También pueden cumplir un propósito útil de alcanzar objetivos, unificar grupos y en ocasiones llevar desacuerdos previamente ignorados a un punto de discusión y de resolución. Punto 3. Patrones de conflictos. ¿Verdad? Aquí ya vamos por el punto 3. El conflicto involucra una lucha que ocurre cuando los dos o más personas tienen objetivos que parecen ser incompatibles. A veces estamos con personas que no tenemos pero nada de compatibilidad y queremos a veces forzar las cosas sin saber el problema que nos va a traer. Aunque los conflictos muchas veces son destructivos y amenazantes, también pueden cumplir un propósito útil de aclarar objetivos, unificar grupos y en ocasiones llevar desacuerdos previamente ignorados a un punto de discusión y de resolución. 4. Falta de compromiso. Muchas personas parecen tener temor de asumir compromisos. La lealtad de los amigos, la familia, la iglesia, los socios de negocios, la patria, es solo una promesa de labios que es desechada cuando se interpone en el camino de la autorrealización y el avance personal. Las personas no están dispuestas a comprometerse y abandonar fácilmente las promesas verbales cuando se presenta algo más atractivo. Muchos se sentirían incómodos con las palabras de un autor anónimo, de alguien que no conocemos. Hay diversas razones para la tensión interpersonal, pero una causa común es la falta de disposición para hacer compromisos, sostenerlos, aun cuando las personas tratan de evitar los compromisos. En realidad, se está comprometiendo con algo más por omisión. Cuando nos rehusamos a comprometernos con otra persona, con una causa o con Dios, o cuando libremente abandonamos nuestros compromisos verbales y nos estamos comprometiendo con la soledad y la falta de intimidad, el fracaso personal y una variedad de tensiones, frustraciones interpersonales. Fallas en la comunicación. La esencia de las buenas relaciones interpersonales. Este es el punto 5. Fallas en la comunicación. La esencia de las buenas relaciones interpersonales es una buena comunicación. Cuando la comunicación es ineficiente o se encuentra al borde de una ruptura, a menudo surge de inmediato las tensiones interpersonales. Aun cuando dos personas desean comunicarse, pueden haber varias razones para el fracaso de la comunicación. En el nivel más simple, un emisor intenta comunicar un mensaje a un receptor. Además de la comunicación verbal, existe el llamado lenguaje corporal, el cual consiste en expresión facial, tono de voz, gestos, entre otros. Estos elementos aceleran la comunicación, pero también crean la potencial para malos entendidos, porque las personas prestan atención a los gestos, a la expresión facial y el tono de voz, en vez de escuchar mensajes o mensajeros. También tenemos que ver que cuando nos comunicamos por WhatsApp o por una computadora o algo que depende del internet y se cortan partes del internet, esto puede afectar el mensaje, porque tal vez la persona solo va a escuchar una parte del mensaje, no todo el mensaje. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Irritantes sociales, punto 6. Los irritantes sociales, eventos o condiciones en la sociedad, pueden impedir o obstaculizar las buenas relaciones interpersonales. Los problemas del diario vivir pueden causar agotamiento, provocar enojo, temor, celos, culpa u otras emociones.
Cuando no hay oportunidad para alejarse del ruido y de las demandas de un ambiente de trabajo difícil o de otras personas, incluyendo la familia, a menudo la tensión se va acumulando y como resultado surgen conflictos interpersonales. Los efectos de las relaciones interpersonales. Los efectos de las relaciones interpersonales. Las personas reaccionan de diferentes maneras ante las tensiones interpersonales. Algunas personas las resisten, otras las evitan. Muchos se sienten profundamente angustiados por ellas. Algunos se sienten abrumados y hay otros que parecen crecer a través de ellas. Dichas tensiones constituyen amenazas potenciales, por lo que a menudo actuamos de manera que podamos protegernos. Como el ejemplo, escondemos nuestras verdades, sentimientos e inseguridades y sutilmente tratamos de manipular a otros o fingimos ser algo que no somos. Todas estas tácticas tienen sus consecuencias y nos pueden afectar físicamente, causando dolor de cabeza, trastornos digestivos y otro tipo de reacciones biológicas. Psicológicamente, actuando como detonante de emociones y acciones que llevan a las personas a decir, hacer cosas que luego lamentan socialmente, incluyendo agresión verbal, violencia, distanciamiento, ruptura de relaciones previas y espiritualmente. Porque en un sentido amplio, toda tensión interpersonal es resultado y reflejo de pecado utilizado por Satanás para derrotar a los hijos de Dios si estos sucumben ante la tentación de actuar de manera incorrecta o con motivos egoístas. Punto muy importante: la consejería y la relación interpersonal. Esta es la consejería y la relación interpersonal. Las buenas relaciones entre las personas requieren el desarrollo de características personales, tales como autoconciencia, amabilidad, interés por los demás, sensibilidad y paciencia. Las buenas relaciones interpersonales también requieren destreza, que incluyen las habilidades de escuchar, comunicar y entender. Estas efectivas destrezas interpersonales no aparecen por arte de magia, más bien se aprenden en ocasiones con la ayuda de un consejero sensible. Esta ayuda se puede brindar en diversas áreas. Punto 1. Empezando con lo básico, el amor. Pocas veces se menciona en la literatura de la consejería, pero domina en el Nuevo Testamento. Predomina en el Nuevo Testamento. Dice que nuestros objetivos en consejería es ayudar a las personas a ser más amorosas. Necesitamos señalar en la rendición total a Yeshua. Puede transformar nuestras actitudes y por ende nuestras relaciones con los demás. Sería un error insinuar que los problemas interpersonales desaparecen automáticamente cuando nos rendimos a Yeshua. La adquisición de destreza también es importante para las destrezas interpersonales. Son más efectivas cuando la persona que las utiliza se caracteriza por un espíritu de amor, paciencia, dominio propio y además frutos del espíritu. El consejero cristiano sensible también reconoce que la influencia satánica está en la base de la tensión interpersonal. El poder de Satanás no cede ante las técnicas de consejería
a menos que el consejero esté siendo fortalecido y guiado diariamente por el Espíritu Santo. Sea conocedor de la palabra de Dios y esté orando constantemente por todos los santos, incluyendo a sus aconsejados. Punto 2. Transformando al individuo. Pues que los conflictos interpersonales a menudo son el resultado de los atributos, las actividades, las acciones ásperas de las personas. Es valioso trabajar para transformar al individuo. El consejero cristiano sabe que los cambios más básicos y duraderos en los individuos provienen de Dios. Para aconsejados y consejeros, una relación constante y creciente con Yeshua puede ayudar a derribar las barreras entre las personas y ayudar a deshacerse de la amargura y la insensibilidad que los divide, y puede contribuir a la paz, a la unidad interpersonal. 3. Modelando buenas relaciones. Algunos aconsejados no han experimentado el respeto mutuo o una buena relación con otro ser humano. Por lo tanto, la interacción entre consejeros y aconsejados pueden ser un modelo de cariño, respeto y una interacción positiva. En ocasiones, esas relaciones modelo pueden involucrar a los confrontación y discusión de temas dolorosos. Pero el consejero también procura animar constantemente al aconsejado. 4. Enseñando cómo resolver los conflictos. Esto es muy importante porque podemos meternos en muchos problemas si no sabemos desarrollar bien esta parte. Enseñando cómo resolver los conflictos. Punto 4. El conflicto es natural, normal, neutral y en ocasiones incluso agradable, dependiendo de la forma como se maneje. Los conflictos no necesitan terminar de manera desastrosa. No es el conflicto lo que debe preocuparnos, sino la forma como manejamos ese conflicto. La forma como percibimos, tratamos, resolvemos nuestras diferencias determina, en gran medida, todo nuestro patrón de vida. Se puede ayudar a las personas a ver los conflictos como diferencias honestas. Estas diferencias pueden ser resultados por aquellas personas que están dispuestas a tratarse unas a otras con respecto a confrontarse unas a otras con la verdad expresada de manera amorosa. Al enfrentar el conflicto es necesario aclarar objetivos, reconciliar las diferencias y encontrar formas de resolver los conflictos. No es con gritos, no es dañando, sino es siendo sabios en la palabra como nos habla en Proverbios. Esta fue la clase 6.1 y seguiremos con la clase 6.2. Muchas gracias y bendiciones.